Felipe Barrera. Diputado, buenas tardes. Felipe. Quería preguntarle, o quiero preguntarle, diputado, ¿qué va a hacer el Poder Legislativo? Sabemos que en este momento el grupo mayoritario no alcanza la mayoría necesaria para reformar la Constitución, pero en el Poder Judicial se siguen presentando situaciones o resoluciones para favorecer a delincuentes del crimen organizado como de cuello blanco. Me refiero al caso concreto de Emilio Lozoya, de la hermana de Juan Collado, que les dieron, y lo último fue del jefe de sicarios de los llamados chapitos, que todavía no estaba en manos del Poder Judicial y ya contaba con un amparo para no ser trasladado a Estados Unidos. Desde aquí, ¿qué se puede hacer o qué se va a hacer? ¿Qué se tiene contemplado en los próximos meses, diputado? Bueno, es un tema que se ha estado discutiendo ampliamente aquí en la Cámara de Diputados. Personalmente, junto con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo primero era hacer una revisión profunda de qué es y cómo se están nombrando a los ministros de la Corte, que no participa de manera directa el pueblo. La propuesta que nosotros hicimos, hacer una revisión profunda sobre el procedimiento indirecto con el que actualmente se están eligiendo a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También una revisión y un juicio al juicio. El juicio de amparo, que data desde la época de Santana, merece ser revisado precisamente por los criterios, por la falta del buen juicio que tienen muchos juzgadores en el momento que niegan o aceptan amparos, y ejemplos hay muchos. No solamente tiene que ver con este tipo de personas que presuntamente cometieron ilícitos o del crimen organizado, también tiene que ver con los criterios que han emitido en materia administrativa o en materia de invasión al otro poder, al poder legislativo, derivado de diferentes reformas a leyes y a la propia Constitución. El buen juicio se ha alejado de los jueces, en general del Poder Judicial. Y por otro lado es obeso, es carísimo. No hay una evaluación del desempeño. La Judicatura Federal no está cumpliendo con la función constitucional que estaba establecida de hacer una evaluación del desempeño de magistrados y de jueces. Y por eso está sucediendo todo esto. Y es natural, toda vez que quien encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Felipe, al mismo tiempo quien preside la Judicatura Federal, su consejo. Por eso es que es necesaria una reforma profunda al Poder Judicial. Hubo una carta que fue suscrita en la que ni siquiera le hacen honor ni a la firma ni a la palabra. Fue un acuerdo colegiado de los integrantes de la Suprema Corte para voluntariamente hacer un reintegro de los fideicomisos que están fuera de cualquier derecho laboral, y que de los 13, los cerca de 16,000 millones de pesos, 14,000 no están comprometidos. No forman parte de las aportaciones que en lo individual, en un porcentaje mínimo, están haciendo algunos trabajadores. Se benefician solo 670 servidores públicos, los más altos, los que tienen pensiones por arriba de 200,000 pesos para el caso de los ministros, y de 120,000 pesos para el caso de magistrados, y de alrededor de 120,000 pesos para los jueces. Y eso no corresponde al Estado que guarda todo lo relacionado con el Poder Judicial. Entonces, nosotros vamos a insistir que será parte central de la plataforma electoral que se proponga al pueblo de México, de todos los que aspiran a ocupar un cargo de elección popular a nivel legislativo, desde los congresos locales, el Congreso Federal y la Presidencia de la República, para que forme parte de nuestra agenda que los mexicanos se pronuncien a favor de una reforma profunda al Poder Judicial, básicamente en estos elementos que estamos el día de hoy comentando. Y con eso acabar de raíz este problema que está afectando la vida pública en México y el Estado de Derecho. El mismo presidente de la República mencionaba esta mañana de la creación de un consejo que pueda sancionar la actuación
pues ya, valga la expresión, ya descarada de muchos miembros del Poder Judicial para resolver amparos en favor de, pues, obviamente, gente que cuenta con recursos importantes en materia económica. Pues eso, tiene que haber un contrapeso. Mientras no exista un contrapeso, vivimos en un régimen de división de poderes, un régimen republicano, tenemos contrapesos, el control constitucional lo tiene la Suprema Corte, pero ¿cuál es el contrapeso frente al Poder Judicial y las deficiencias y excesos en los que están incurriendo? ¿Quién es? ¿El pueblo de México, que es el soberano? Tampoco, porque es el que está siendo más lastimado con los criterios y con las sentencias que están ellos emitiendo. Entonces es un tema que merece la reflexión y nosotros vamos a continuar realizando asambleas precisamente para que el derecho que tiene la gente a estar informada y la obligación que tenemos constitucionalmente como representantes populares, las y los diputados, debemos de acudir a los distritos y poder socializar esto que tú acabas de comentar. Muchas gracias, diputado. Buen día, diputado. Preguntar qué va a pasar con lo de la disminución de las horas de trabajo. La reducción. PAN y PRI, bueno, todos echan la bolita, que no quieren el PAN porque dice que va a afectar sobre todo a los que tienen 1 o 2 empleados. Y hay otros sectores que también resultarían pues perjudicados con esta reforma. Pero realmente, ¿qué van a hacer? Porque pues a ustedes no les alcanzan tampoco los votos para sacarla con su bloque de PT y Verde Ecologista. Y hace rato en la mañana me llamaba la atención de que la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, comentaba que Puebla se quedó fuera del catálogo para la importación de autos chocolates. En Puebla no hay campesinos, no hay pues gente que necesita estas camiones, aunque sean ya usados para transportar sus mercancías. ¿Y ustedes qué harían al respecto? ¿Van a pelear para que se les incluya o los van a dejar así? Gracias. Gracias, Mago. Con relación a la iniciativa, que ya es un dictamen que solicitó el Partido Acción Nacional con el respaldo del Frente Amplio por México, integrado por PRI y PRD, ellos solicitaron que se realizara un parlamento abierto sobre pretexto de que no había habido una discusión abierta, deliberativa, democrática, que garantizara la participación de sectores y de los propios integrantes de sus grupos parlamentarios en abril pasado. Eso dio pie a que la Junta de Coordinación Política le pidiera al Pleno se autorizara la creación de un grupo plural para poder escuchar todas las voces. Ya se concluyó el Parlamento abierto, ya se escucharon las otras voces, tanto de organismos empresariales como de los propios trabajadores agremiados en sus sindicatos o a través de colegios o de investigadores. Se hizo un amplio debate sobre el asunto, se analizaron todas las vertientes y las variables que inciden dentro de la reducción de la jornada laboral y sus impactos de carácter económico. México es una de las 13 economías más importantes del mundo, sin embargo, ocupa el lugar 152 por lo que hace el derecho al descanso que tienen los trabajadores. Sí es un tema que es de la mayor preocupación de nosotros. Los suscribientes de la iniciativa fueron los integrantes del grupo parlamentario de Morena. Entendemos la preocupación que tiene el sector productivo, las propuestas que ha hecho el Partido Acción Nacional sobre la gradualidad y que sea progresivo, que se pueda hacer la disminución de 48 a 40 horas, pero lo que es real es que se tiene que atender. La voluntad por parte de Morena es que se construya, como lo hicimos para la reforma electoral, para Guardia Nacional, para la reforma a la industria eléctrica, es construir el consenso. Y es lo que me ha abocado todo este tiempo. Y aquí le pido a los trabajadores, lo ha hecho mi compañera diputada, que hagamos un esfuerzo por encontrar en los próximos días el consenso, la mayoría calificada para que pase al Pleno. Y que de ser necesario, que se hagan al dictamen que se fue aprobado ya en comisión, derivado de
de este Parlamento abierto, que se haga en el Pleno una vez que la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales conozca de las conclusiones y del libro blanco. Si tiene que haber modificaciones, lo hagan en la propia comisión, o bien una vez que pase al Pleno se presenta alguna reserva que permita perfeccionar el dictamen que ya fue aprobado. Eso es lo que establece el procedimiento legislativo. Así lo informó el día de hoy la mesa directiva cuando le dio turno de las observaciones y los comentarios para que fueran incorporados conforme al proceso legislativo a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, no es un error o no de que todo lo miden en términos económicos, porque en estos foros casi no se habló de la salud de los trabajadores. Los líderes sindicales, agrupaciones de trabajadores también vinieron a exponer este estrés laboral que predomina en los empleados, ¿no? Sobre todo los que trabajan en el sector industrial, de las horas tan largas que transcurren para llegar a sus empleos de ida y vuelta, que incluso el cansancio ya es casi crónico en ellos porque llegan a su casa y realmente no descansan, sobre todo en el caso de las mujeres que pues, llegan a hacer todos los trabajos domésticos y aparte atender a los niños y al marido todavía. Es el peor. Entonces, diputada, yo te comento esto porque dice que esto ha propiciado que haya más drogadicción, se ha incrementado el uso de drogas en la clase trabajadora y esto es muy preocupante porque pues hay luego represalias en la familia, ¿no? Son papás golpeadores y de todo. Entonces, ¿qué se va a hacer en materia de salud? ¿Qué es lo que preocupa también pues realmente a los trabajadores? Hace rato comentaba que dicen aquí hay unos que están las 8 o 10 horas parados al frente de su máquina donde están trabajando. La salud no les preocupa, solamente la cuestión económica de las empresas, porque los trabajadores pues tampoco tienen así el sueldazo que digamos. Pues sí, ya lo comenté. Somos la tercera economía en el mundo, pero en términos de salud y lo que se deriva, la falta del descanso suficiente, ocupamos el lugar 152. Entonces sí es necesario, porque es verdaderamente asimétrico el estrés laboral, el descanso frente a la competitividad que tiene una economía como la nuestra. Por eso es que insisto, y le hago un llamado a los otros partidos políticos para que, si tienen que hacer observaciones, estamos en tiempo, antes de que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales o su Junta Directiva, de que presenten todas estas sugerencias que han hecho, pero que las presenten de manera formal, para que sean incorporados, o bien, cuando sesione la Junta Directiva de la Comisión en los próximos días, puedan remitirlo directamente al Pleno y en el Pleno se puedan incorporar estas observaciones. Eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo desde el mes de abril. Desde el mes de abril, Morena, su servidor, hemos estado insistiendo en esto. El primer argumento es que se había violentado el proceso legislativo y hay criterios que echaron para atrás muchas de nuestras reformas porque dijeron que se había violentado el proceso legislativo, aun cuando es una invasión del Poder Judicial haber emitido un criterio cuando le compete exclusivamente a la soberanía de la Cámara determinar sus reglamentos. Pero ese fue el primer pretexto. El segundo pretexto es que no había existido una discusión amplia y deliberativa y democrática. Se atendió también a través del Parlamento. Entonces, ahora todo lo que tiene que ver con cuestión reglamentaria y de procedimiento ya fue atendido. Ahora aparece esta cuestión de que sí, siempre y cuando se tomen en consideración las propuestas que han señalado públicamente el Frente integrado por PRI, PAN y PRD. Nosotros decimos, ok, tenemos unos días para hacerlo, para que se puedan atender y construir la mayoría calificada que se requiere para aprobar la reforma constitucional y se puede enviar como minuta al Senado de la República. Y en Puebla yo no sabía, le voy a preguntar ahorita a la secretaria de que quedó fuera mi querido estado del programa de regularización de lo que se conoce como autos chatarra. Pues chocolates. ¿Chocolates?
Ah, sí, es auto chocolate. Bueno, voy a preguntarle. No sabía, me acabas de informar. Ya ves, siempre es bueno reunirse con los medios. Karina Palacio, del canal de Karina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le tengo 3 preguntas. La primera relacionada con los fideicomisos del Poder Judicial. ¿En qué va ese tema? Ya que, bueno, pues ha habido amparos en esa materia. Y su opinión sobre, hace unos minutos se aprobó la extensión ya de Notimex. Bueno, Notimex es una dependencia del Gobierno de la República. Con la evolución de los medios de comunicación, la incorporación de la comunicación digital y de las nuevas formas individuales que tiene la sociedad de comunicarse y de socializar la información, se considera que ya no es necesario en aquel viejo régimen en que estaba centralizada la comunicación y muchas veces se advertía incluso censura o tijeretazos a los procesos de comunicación. Creo que ahora, respetando los derechos de los trabajadores, pero incorporarnos a la nueva circunstancia del país, creo que es un acierto. Y por lo que hace a el tema que me comentabas de los fideicomisos, pues ya lo dije, firmaron una carta, la firmó también la Junta de Coordinación Política, iniciativa mía, la suscribieron todos los coordinadores, sobre la empatía, la racionalidad política, la inteligencia política, la sensibilidad social, la empatía con el pueblo, de por qué razón 13,000 millones de pesos, 14,000 millones de pesos, que no están comprometidos de los 16,000 en materia laboral de los 13 fideicomisos, no se destinan para una causa. Ellos mismos propusieron, ratificaron que fuera para las personas afectadas y víctimas del azote de la naturaleza a través del huracán Otis. No tienen palabra, pero así que se puede. Imagínense los que juramentan cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de emanan, y lo hacen juramentados a través de su palabra, no lo hacen, pues ¿qué podemos esperar del Poder Judicial? Yo respetuosamente, con el cariño y aprecio que les tengo, yo creo que siempre en la autonomía y la soberanía que tiene el poder, podrían mañana decir que ellos tienen un procedimiento que permite, en acuerdo con las fiduciarias, que son básicamente fiduciarias del Estado mexicano, porque son la FINSA, porque van obras y van ejército, pueden encontrar un procedimiento administrativo y legal que lleve no más de 2 semanas la extinción de los fideicomisos. Si hay voluntad, lo pueden hacer. Si no hay voluntad, van a encontrar cualquier pretexto, cualquiera, incluso que no necesariamente están vinculados a esos 2,000 millones de pesos que sí podría parecer que son las aportaciones que ellos hicieron. Si los liberan, tienen el mecanismo. El procedimiento, incluso yo me pongo a disposición de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministras y ministros. Yo le doy el procedimiento administrativo, financiero, jurídico, que permite la disolución inmediata, en un plazo no mayor de 4 semanas, de los fideicomisos, y que se vayan directamente hacia los afectados por el huracán en Acapulco y en Coyuca de Andrade. De Benítez. Es que en Puebla hay Coyuca de Andrade y acá es de Benítez. Y finalmente preguntarle acerca del balance del periodo, qué fue como lo más destacable de este periodo y qué pendientes se quedan. Bueno, tenemos pendientes todavía para las próximas 6 sesiones, algunos dictámenes de consenso, otros que va a haber seguramente debate por discrepancias con la oposición. Está pendiente, y eso seguramente en esta semana tendremos que dirimirlo y darle una salida a una sentencia también del Poder Judicial, siempre sensible, que ordenó que se regresaran todos los miembros de las Fuerzas Armadas de México que están prestando labores de seguridad pública en Guardia Nacional.
en lugar de ser empáticos, sensibles, buscar una salida de carácter jurídica, se fueron al extremo nuevamente. Poner en una situación de riesgo al país y de riesgo a los más de 80,000 integrantes de Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas que están realizando funciones de seguridad pública en Guardia Nacional. Tenemos que encontrar nosotros en la Cámara una salida frente a esos criterios que se olvidan del buen juicio y que ponen en tela de juicio la justicia en este país, buscando lo justo. Y en ese sentido vamos a tener una reunión y espero encontrar la comprensión, porque también es constitucional, de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de los grupos parlamentarios, para que se pueda incluir un sexto transitorio a lo relacionado con la ampliación del periodo de Guardia Nacional hasta el 2028 y que el mismo plazo sea para las cuestiones de carácter laboral, administrativo y de promoción, para que queden salvaguardados los derechos de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que están incorporados en tarea de Guardia Nacional. Abundando en esta información que está dando en ese momento, ¿qué pasaría si no se llegara a un acuerdo? O sea, ¿cuáles serían las repercusiones en torno a este regreso de los militares de la Guardia Nacional? Bueno, ni siquiera hay que pensarlo. Yo creo que hay que pensar mejor en una alternativa de carácter administrativo y de carácter jurídico. Estará trabajando, seguramente lo está haciendo, como lo hace bien el jurídico de Presidencia de la República, pero nosotros tenemos que hacer nuestra chamba. No hay que olvidar que entre nuestra coalición y ahí con la participación decidida de los diputados y diputadas del PRI, logramos que se extendiera el plazo al 2028, pues ahora vamos a hacer ese mismo esfuerzo y yo se los he pedido y vamos a tener una reunión el próximo jueves en la que seguramente tendremos la posibilidad de dar una buena noticia al pueblo de México. Por otro lado, preguntarle también su opinión acerca de las intromisiones que ha tenido el expresidente Vicente Fox en torno a las acusaciones con las mujeres, sobre todo, y si no sería conveniente desde la Cámara de Diputados hacer un llamado para evitar esa violencia de género en contra de las candidatas, más allá de las disputas políticas entre Xóchitl, Claudia e incluso la esposa de Samuel García, hacer un llamado para evitar este tipo de situaciones, ataques y situaciones que podían devenir en alguna situación también violenta dentro de la campaña electoral. Sí, miren, Vicente Fox nunca se caracterizó por ser prudente, Digo, eso es pedirle peras al olivo ese, no, es peras al olivo ese, al olmo, es pedirle peras al olmo. Quise hacer una foxeada, para que vean, porque acuérdense que, sí, dicho con todo respeto, pero eso fue lo que vivimos y aprendieron generaciones que hoy todavía lo recuerdan por eso. Entonces, qué pena que no esté con él Rubén, para que él nos explicara qué era lo que quería decir. El exvocero, brillante, por cierto, sí. Consultarle, diputado, buena tarde, sobre estas declaraciones polémicas que hizo el ministro Pérez Dayán en la Feria del Libro, relacionadas con el Poder Legislativo, de que ellos, como Suprema Corte, pueden destituir a diputados y senadores, en el caso obviamente senadores por el tema del INAI, pero también a diputados. Ya en la mañana el presidente de la República respondía a consulta de su servidor ese tema, pero sin embargo, como legislador sí me gustaría su punto de vista al respecto. Muchas gracias. Pues esto habla de la soberbia infinita que inunda al Poder Judicial, la falta de madurez, diría yo, y de responsabilidad pública, el no entender el rol, el papel, la circunstancia que representa formar parte durante tantos años, para el caso de los ministros, de uno de los poderes de este país. Es no tener conciencia. Incluso yo diría que esa soberbia
lo que esconde en realidad son, además de ello, una ignorancia supina del devenir histórico de México. Se puede hacer, siendo que la Cámara de Diputados tiene esta facultad de ejercer juicio político en contra de algún funcionario designado por cargo de elección popular, no designado por posición de nombramiento, que es diferente, ¿no? Si no fueron electos popularmente, es una elección indirecta. Esa propuesta del Ejecutivo se somete a consideración de una de las cámaras y de una terna sale. Eso es lo que se tiene que revisar, precisamente. Sí, diputado, hace rato en la Comisión de Gobernación aprobaron el 25 de agosto como el Día Nacional del Bolero, como canción. Del bolero. Ajá, sí. A mí me gustaría saber cuáles son tus boleros favoritos. Uy. Tres boleros, como los libros. Yo creo que Álvaro Carrillo marcó toda una época del bolero en México. Pero bueno, es que hay muchas, pero una, ¿la canto? Sí. No. Son muchas de Álvaro Carrillo. Pero ¿cuál es la que me gusta más? Yo creo que Sabor a mí, ¿no? Sabor a mí me recuerda que soy intenso y apasionado en la política y tierno en el amor.